o la final de España 2021. Desde Arganda del Rey, Javi Galanto. Posiblemente el mejor tirador nacional en la actualidad, campeón de Montserrat y subcampeón de Castellón, desde el Puig, Valencia, Raúl Moreta. Después de toda una vida moviéndose delante de la cara del toro, recorriendo los más importantes fosos nacionales, franceses, portugueses y latinoamericanos, alzándose campeón de más de una veintena de concursos, entre ellos campeón de Castellón o subcampeón de Valencia, toma la decisión por voluntad propia de retirarse de este por último mundo, probablemente haya sido el recortador puro más importante de la comunidad valenciana. Hoy, por última vez en concurso, presentamos al que llega desde Aldaya, Valencia, y es Antonio Oca. Campeón de España 2016, campeón de España 2017, campeón de España 2018, se presenta como actual número 2 del escalafón con más de una decena de victorias este año. Desde la SEC, Valladolid, Eusebio, Sacristán, Use. Uno de los ganadores más importantes de nuestra comunidad, que llegó a proclamarse vencedor del Promesa de Oro celebrado en este mismo coso, y que hoy, por un temple que le caracteriza, viene a por todas. ¡Desde Museos, Noel Rivera! Estamos ante uno de los más veteranos, uno de los máximos exponentes del festejo popular del país vecino, temple, quietud y sobre todo arte, el que caracterizan al que viene desde Bayona, Francia, Mica Romero. Sobran las presentaciones. Actual campeón de Valencia, título del último concurso de recorte celebrado esta plaza en 2019, defendiendo el título de la Valdixó, José María Carreras Piso. Carismático todoterreno que llegó a proclamarse recortador de oro nacional en esta misma plaza. Desde Puzol, Valencia, Roberto Alegre. Después de 20 años en activo, recorriéndose medio mundo, dedicándonos con sus espectaculares saltos, con su peculiar y enérgica forma de llegar al tendido, uno de los dos únicos toreros subnacionales que fue capaz de volar sobre el famoso toro de Matón, y sobre todo una persona que aportó innumerables tardes de gloria al festejo popular. Hoy también toma la decisión de dejar el bonito mundo del festejo popular. Por eso, él hoy también hará su último paseillo en un concurso de recortes. Desde Albal, Valencia, Francisco Martínez Pachito. Nos acompaña en el Campeonato de Europa, el que posiblemente sea el mejor de la actualidad y que derrocha sangre fría raudales para evitar los quiebros de manera tan arriesgada como lo hace. Desde Dax, Francia,
Baptiste Bourdieu. Despega nuestro Boys de 4-7 vuelo sin motor a cargo del que es el mejor saltador nacional de todos los tiempos. Desde Humanes, Madrid, Francisco Murillo Paquito. Revolucionando el mundo del salto en Francia, y hablan de él como un auténtico maestro con capacidad de superar a sus grandes maestros que la aportaran. Actual bicampeón de Francia de salto, de verdad, Kevin Ribeiro. Uno de los toreros a cuerpo limpio valencianos de más categoría. Él llegó a proclamarse campeón de Zaragoza con toros decorados o subcampeón de España. Desde Puerto de Sagunto, Andrés Rivera. La elegancia del corte puro nacional viene de la mano de uno de sus máximos exponentes, actual campeón de Tordesillas y número 8 del escalafón en 2021. Desde medio campo, Madrid, Adrián Lambas. Actual bicampeón de la Feria del Pilar de Zaragoza, que de nuevo está cosechando una soberbia temporada que le colocan en los puestos más altos del escalafón. Desde Medina de Aragón, Zaragoza, César Grasa. Campeón de España, campeón de Francia, campeón de México, desde Barbán, Zamora, Dani Alonso. Revelación de la temporada. Pierro Rodales, la medianoche para ejecutar los teclados y arriesgados miembros que realiza. Mazora, Adrián Andreu. Escrito con letras de oro dentro del festejo popular. 28ª temporada en activo, toreando en los más importantes costes nacionales, franceses, portugueses y latinoamericanos, y siendo bicampeón de la Monumental de las Ventas de Madrid. Desde el Rey se presenta el maestro David Ramírez Peque.